Muchísima gente viendo C5N, viendo Hagan Algo y comentándonos en WhatsApp, en redes sociales. Lo quiero saludar a Roberto Lampa y agradecerle que haya venido. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Julia, gracias, que ¿Cómo vino rapidito de Rosario. Les quiero abrir algo con Juli primero y ya después abrir la mesa a Roberto y a Julia. Nos dice Sebastián Soler, destacado abogado especialista en finanzas. Un genio. Dice, el plazo para liquidar exportaciones es en efecto breve, pero le falta algo esencial que la norma hasta ahora omite: asignar a los bancos la responsabilidad de hacer el seguimiento de la liquidación y denunciar incumplimientos. Sí, es cierto. Uno supone que el banco tiene determinados plazos para cumplir en función de la presentación de los documentos, digamos, hay cuestiones, por ejemplo, la fecha de embarque se utiliza muchas veces, de eso se encarga el banco, ¿no? El banco incluso para hacer algún tipo de exportación se utilizan las cartas de crédito. Las cartas de crédito vienen con las fechas marcadas, donde vos embarcás, declaraste en qué momento hiciste la venta al exterior y a partir de ahí te empieza a correr el plazo. Pero bueno, todo eso, en general el banco es una especie de certificado de calidad de todo eso. Y la normativa lo omite, como bien dice Sebastián. Sí, claro. Yo creo, por eso digo, acá viene, esta es la puerta de entrada. Hoy nos dijeron, bueno, señores, miren, acá les presento esto es un saloncito que tiene varios sillones, y después les voy a hacer pasar al segundo cuarto, donde tengo otras cosas preparadas. Se supone que el central debería decirle a los bancos, controlen ustedes. Sí, por supuesto. Faltan muchas Claro. muchos Sí, lo de hoy fue controles, muy digamos. embrionario e introductorio. Total. Asiente, Roberto. Porque, Roberto, nosotros venimos hablando hace, ya diría que un par de años largos. Cada vez que viniste acá, tiene cola de ratón, come queso, tiene bigote, va a pasar esto. Es un ratoncito. Estás introduciendo, digamos, una correlación espuria entre el hecho de que yo venga y de que haya episodio de crisis, ¿no? Porque puede ser una reputación muy mala. Hay algo de eso, ¿no? ¿Cómo la estás viendo? Bueno, creo que, a ver, lo ultimísimo, el resto ya lo charlamos, ¿no? La película, cómo llegamos hasta acá. Lo ultimísimo para mí, yo pondría en relación este cambio de actitud del Fondo Monetario Internacional. Decir, ahora vemos si liquidamos el desembolso y vemos que evidentemente un pedido muy fuerte de introducir estas medidas, es decir, de volver a un Fondo Monetario Internacional tradicional, como de manual, que cuida, como se discutía antes acá en esta mesa, la solvencia de los países del hemisferio norte. ¿Vos crees que esto está o empujado o de mínima avalado por el Fondo Monetario? Yo creo que el fondo mostró en el caso argentino un cambio de actitud por primera vez en su historia, muy peligroso también porque se introdujo un elemento de arbitrariedad, gobierno amigo, gobierno enemigo, Grecia, Argentina, ¿no? Pero cuando vio el resultado de las PASO, le soltó la mano, como se suele decir, y volvió entonces a un organismo que cuida a cierto tipo de intereses. También hay una agenda interna al fondo, se trata de directivos que tienen una carrera brillante, pero que tienen mucha presión, tienen un sueldo muy bueno y van a cuidar esto también, no van a ser responsables de un fracaso histórico. Quiero dejar la pregunta picando de si corre el riesgo el próximo desembolso del Fondo Monetario. Tiene que llegar, creo que es en 10, ya estoy perdido qué día es, pero en 10, 11 días. Julia, estuvimos conversando durante la primera hora, algo escuchaste. Sí. Tu posición primero sobre las medidas del gobierno que tomó hoy y alguna expectativa, no para hacer futurología, porque estamos tratando de ser absolutamente responsables, pero en materia de si va a funcionar o no va a funcionar. O bueno, o como decía un gordito vestido de general, al rengo para conocerlo hay que verlo caminar. Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que pasó hoy está lejos de ser extraordinario, transitorio, como Cambiemos lo plantea. En el decreto, en el DNU, se habla de transitoriedad, de una cuestión extraordinaria. A mí me parece que lo más importante de lo que pasó hoy, y yo sé que a algunos les va a parecer que vengo a discutir teoría económica en el medio del incendio, pero lo más importante es que hay un reconocimiento de que el diagnóstico estaba mal. No hay un problema de mala praxis, hay un problema de le pifiamos en el diagnóstico respecto de cuál es el problema de la economía argentina. ¿Y por qué vengo a discutir esto hoy acá cuando hay un montón de cosas para decir? Porque en las crisis económicas, en la crisis del 75, previo a la dictadura, en la crisis del 88, previo al 89 y también en el 2000-2001, es cuando se construyen los diagnósticos hegemónicos para salir de esa crisis después. Porque para el año que viene, más allá de las elecciones, porque la economía también trasciende un debate que va más allá a veces de lo electoral. Después hay que tomar decisiones respecto de por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Y si no instalamos que el problema es que había, ya lo dijimos 50 veces en este canal,
pero que había un problema de restricción externa y que el problema no eran los pesos, y Cambiemos hoy lo puso por escrito. El problema no son los pesos, el problema son los dólares. No vamos a poder tomar las decisiones que hay que tomar hacia adelante. Entonces yo trataría en primer lugar de acentuar que Cambiemos no hizo sencillamente algo pragmático que va claramente en contra de sus principios, vos lo sabés mejor que nadie, Iván, porque hablas con todos ellos, sino que lo que hizo fue un reconocimiento de que se equivocó en el diagnóstico de lo que le pasaba a la economía argentina, algo que el gobierno anterior claramente había tabicado, había hecho todo para tabicar el mercado cambiario con un costo político fenomenal. Cambiemos tuvo la oportunidad de tener ingreso de dólares y haber destabicado el mercado único y libre de cambios al nivel del 2002, no al nivel del 2011. Básicamente destruyó una herramienta que se había creado post-crisis 2001, que era decir, los dólares se liquidan en un mercado que es Argentina. Y que además, perdón, podría tranquilamente el gobierno haber utilizado de alguna manera ese costo político que había pagado el gobierno anterior, liberar algunas cuestiones muy puntuales, pero mantener un marco de... Por eso me parece que lo que dice Julia, de error de diagnóstico, da en el punto central. Esta discusión por quién paga el costo político es la que estaba teniendo lugar Exacto. entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, de quién pagaba el costo político de volver a poner este tipo de restricciones ahora, y bueno, finalmente logró la oposición que sea Mauricio Macri quien vuelva a decidir este tipo de medidas. Mira, ayer hablaba con alguien, hoy por supuesto porque cambió la agenda, lo quisimos invitar a Pedro Vizcay acá, porque él planteó allá cuando lo echan del Banco Central en el 2016, creo que lo echan a Pedro Vizcay, él adelantó en una testimonial ante la justicia que todo esto iba a ocurrir. Adelantó cómo iba a ser no fue el único, pero digo, lo dejó sentado en sede judicial, nosotros estábamos viendo la denuncia, íbamos a hacer un bloque en virtud de eso, Pedro no pudo venir, y bueno, y estalló esto a media tarde. Pero cuando uno ve, respecto a lo del diagnóstico, digo, vos tuviste a Sturzenegger con los consecuentes directores del Central, tuviste a Toto Caputo, tuviste a Sanderis, o lo tenés ahora a Sanderis, que me da la sensación, por lo que escucho a economistas de la oposición, que es de lo más sensato en la matriz del gobierno que encontró interlocutor los economistas de la oposición. Duhovne, Prat-Gay en su momento. Bueno, acá hay gente que, si bien tiene una matriz parecida, tiene recorridos distintos de cómo piensa la economía, y el resultado fue siempre el mismo. Es como le preguntó en algún momento un colega a Marco Buscaglia, ¿el problema es Greenspan, era Greenspan o era el presidente? Parece que el problema es el presidente. Pero Iván, nunca tocaron los fierros principales, digamos, siempre eran como cosméticos, porque ¿cuál era el fierro principal? El fierro principal era lluvia de inversiones, no hay lluvia de inversiones, no llegan los dólares. Bueno, ¿qué hacemos? Subir la tasa. ¿A dónde? A donde sea para que entren los dólares. Sacale todas las medidas que los estaban filtrando y dejarlos que entren. Y cuando se quieran ir, sacales también las restricciones para que se vayan. Que entren y se vayan cuando quieran y traemos los dólares. Cuando uno ve eso, decís, bueno, pero ¿qué te va a pasar cuando se vayan y no quieran volver más? Digo, ¿de dónde vas a sacar los dólares para que funcione la economía? Y entonces, ¿qué pasó? Y bueno, cuando vino la crisis del año pasado, Fondo Monetario. Bueno, perfecto, Fondo Monetario, con el fondo estamos fenómenos, sí, pero cuando se te termine el préstamo, ¿qué pasa? Bueno, después lo vemos. Bueno, ahora lo estamos viendo. Le quiero preguntar a Roberto sobre el desembolso, que querías decir algo sobre esto, pero por eso digo que es Macri. Y Peña, digamos, si vos tenés un eje rector con economistas de distintas variantes o con grises ideológicos, el problema es la política. Pero, Roberto, vos querías decir algo sobre esto y yo te quería preguntar lo del desembolso. Es un punto muy importante para destacar, porque también en el debate académico todavía seguimos de alguna manera ligados a variables distributivas reales. El elemento financiero es un elemento crucial, es decir, sobre el fin del año 2016 hay una charla memorable en ocasión de la conferencia de los bancos latinoamericanos de Sturzenegger, donde dice esto: hay hoy en día miles de millones de dólares asignados en países que le pagan un interés real negativos. Bueno, simplemente subiendo el tipo de interés van a venir acá. Es decir, antes hablábamos cómo generar los dólares con la exportación. Esto en un mundo financierizado como es el mundo actual es cierto solo en una pequeña parte. La otra parte atrayendo este tipo de capitales. Ahí viene el punto que él destacaba. El resto de la región latinoamericana que está haciendo esto con escasos o modestos resultados y pagando un precio altísimo en términos de política monetaria muy conservadora y política fiscal igualmente conservadora,
por lo menos tiene este tipo de medidas, estadía mínima de los capitales, un año, si te vas antes pagas un 30%. Por lo menos acumularon muchas reservas internacionales en dólares antes de meterse en este juego de la finanza. Acá se hizo con mucho voluntarismo y pensando que ya era tarde, que se acababa el fiestín y que había que apurarse. Y este es el resultado. Ahora, qué país de oportunidades, ¿no? Porque Sturzenegger, ¿no? Ya... ¿Para quién? bueno, Sí, pero no. en este caso para Federico Sturzenegger. Aclaremos. Que porque está dando clase Yo- en una importante universidad nosotros la vimos privada pasar. y los costos políticos en esos sectores, también Julián lo sabe, no se están pagando. Ojo, hay una nota hoy de Ernesto Calvo Mm. que habla de eso, puntualmente del costo que pueden llegar a pagar quienes vienen de la academia para no volver a la academia, que me parece muy que parece muy interesante. Después la vamos a mover en redes. Julita, Sí. te dejo una pregunta, te pido una respuesta breve, Roberto, quiero Sí. ir con Julia. Riesgo, estaba viendo recién un informe privado que decían, bueno, estos son los 3 puntos por los cuales puede correr el riesgo el desembolso del Fondo Monetario. También lo que pasa el Fondo Monetario quemó todos los papeles, digamos, es medio difícil figurarse en base a qué puede correr riesgo, pero ¿vos qué pensás? Sí, yo coincido que no hay que mirar mucho a las reglas del fondo, Claro. ya que se incumplieron todas, básicamente. Yo veo una fuerte correlación entre este tipo de medidas que Cambiemos no quiere, porque ideológicamente no comulga, y el hecho de que el fondo no haya pagado. Mi impresión es que el fondo va a pagar ahora que se hicieron todo este tipo de controles. Acá, pero el problema va a ser, como se decía antes, la consecuencia inflativa y la consecuencia en términos de lo que se definen en Italia de una manera fantástica, sufrimientos bancarios, ¿no? Es decir, si seguimos yendo a la ventanilla y sacando depósito, la crisis se generaliza a 2 ámbitos, el sector de las empresas, vía cepo y vía dólar blue, que va a volver para ellos, que son los formadores de precios, entonces ahí tenemos una espiral inflativa, y sobre todo el sector bancario, que hasta ahora fue bastante inmune de la crisis. Julia. Sí, yo agregar una cosa. Respecto del desembolso del Fondo Monetario Internacional, ahí sí creo que hay mucho más pragmatismo, sobre todo por lo que pasó esta última semana. Si el FMI todavía tenía posibilidades de rescatar algo de su gestión en Argentina, eso se dinamitó esta última semana porque Argentina es un caso difícilmente rescatable como un caso positivo. Y creo, y lo sé por algo de información que viene de Estados Unidos, que el lobby que hagan los bonistas bajo ley extranjera con el FMI va a ser fundamental para que el FMI decida o no desembolsar en Argentina. Van a acercarse, ya se acercaron en realidad, van a acercarse al directorio ejecutivo del FMI y le van a decir, yo estoy acá adentro, sácame, quiero salir. Todavía me quedé acá. Me dijiste que yo iba a salir cuando vos viniste a la Argentina, allá por mayo de 2018, viniste a asegurar la salida ordenada. Bueno, nos faltan 2 meses. ¿No? Bueno. Este es un poco el planteo. Ahora, pero Recién Juli y Berco decían algo parecido a esto, que era, corríjanme, que esto puede ser justamente para garantizar el pago a esos acreedores. Sí. Bueno, sí, eso ni hablar, porque digamos el Fondo Monetario es el prestamista en última instancia de quiénes, de los que le compraron bonos a la Argentina y hoy quieren pasar por caja y llevarse el dinero. Por eso podríamos decir que el préstamo del fondo va a venir porque hacen falta los dólares para... Claro, Exacto. pero fíjate cómo juega el fondo, eso es lo que le quería preguntar a ustedes que saben de los movimientos de política. ¿Por qué? Porque el fondo, ¿qué movida hace? Dice, va y lo ve a Alberto Fernández y le pregunta, bueno, ¿cuál es la política que vas a aplicar? ¿Vas a aplicar la que yo digo? No, de ninguna manera. Bueno, listo. Entonces, ¿qué es lo que querés? Y mira, la verdad que acá está todo mal. La balanza de pago no funciona, la deuda no la van a poder pagar el gobierno de Macri. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y bueno, mínimamente esto y esto y esto. Entonces, ¿qué hace el fondo? Va al gobierno y le dice, tenés que hacer todo esto. Si no, no hay desembolso. Y entonces, yo creo que estamos en ese camino. ¿Qué le permite al Fondo Monetario todo esto? Volver con la billetera, que dice 5.400 millones, y plantear de otra manera las condiciones a quién, al gobierno que viene. Porque dice, mira, yo voy a hacer el desembolso, ya estamos haciendo todo lo que pediste, ahora sentémonos a negociar. Por eso cada uno de los Entonces mensajes... no es si Sí, te parece no, que es bueno, así. claramente lo que estaba buscando el fondo es que el desembolso no vaya nuevamente a la fuga, como fueron todos los anteriores desembolsos, y probablemente estén buscando que vaya a la recompra de deuda, que es lo que decía Julia, justamente, garantizar la salida de esos acreedores. Es que por eso digo que todos los mensajes de Alberto Fernández, desde aquella vacío de poder sí, vacío de poder no, hasta la entrevista en el Wall Street Journal, tuvo que ver con la advertencia de dejen de permitir el drenaje de reservas en el central, digamos, la decodificación de eso era dejen hinchar la paciencia con eso,
porque me doy cuenta que me quieren entregar un Banco Central vacío. Digamos, para pasarlo, para que la gente lo entienda, pasamos por el traductor, era eso. Roberto, tengo que ir cerrando. ¿Alguna consideración final que te haya quedado afuera? No, a ver, mucho cuidado a los elementos que decía antes, es decir, ver cómo va el sector bancario a ser afectado por esa que será probablemente, si no una corrida, algo que se le acerca mucho, de personas que sacan depósitos. Vos decís que lo que es una corrida cambiaria puede transformarse en una corrida bancaria. O sea, ¿Crees que hay un riesgo de eso? Creo que si caen los depósitos y caen los depósitos y caen los depósitos, ya no hay más letes a garantizar rentabilidad y ya no hay más préstamos a garantizar rentabilidad, creo que simplemente la tasa de ganancia evapora. Y entonces ahí entran en dificultad los bancos y sería el primer caso. En la crisis europea financiera tuvimos un contagio que desde el sector privado financiero se generalizaba a los estados, que tenían que hacerse cargo, ¿no?, de rescatar esta deuda privada que se había generado, esta burbuja. Acá el caso opuesto, una crisis que desde el central va al sector privado. En una línea te pido. Vamos a escribir un nuevo paradigma. ¿Tengo tiempo o le pido la última? No, última pregunta. Me decía un banquero, dice, no, el problema no somos nosotros. El problema es el Banco Central. Sí. Dice, nosotros estamos sólidos. Me dice, tenemos el sistema financiero más sólido del mundo. Claro. Sí, me decía. hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Dice, el problema es el Banco Central que no sé qué. ¿Lo puede traducir alguien esto para que la gente entienda en un lenguaje, para que la gente entienda esta frase? ¿Quién se anima? A ver, el Banco Central de la República Argentina tiene muchas más reservas que las que tenía en 2015, tiene más depósitos en dólares que los que tenía en 2015. Estamos con un nivel de depósitos en dólares en torno a los 30.000 millones de dólares, había 8.000 millones de dólares. Tiene un swap que lo puede ir convirtiendo y tiene posibilidad, tiene espalda de hacer frente a cualquier corrida, no si esta es sostenida, en el tiempo. Con lo cual, a mí me parece que la mayor incertidumbre viene de la política que de la macro en este momento. Claro que la política te traslada una macro en donde tenés retiro de depósitos de manera cotidiana. En relación, y con esto cierro, a los controles que se anunciaron, a mí me parece que había tanto que desarmaron y hay tanto para hacer que finalmente lo que hicieron fue meterse en lo que están llamando varios medios, y por eso lo voy a llamar así, cepo, que es meterse, no en la prohibición de compra, porque no hay eso, hay una habilitación hasta $10.000 por persona, pero hay cosas que, por ejemplo, no se tocan. Giro de utilidades se tocó, fuga se tocó, cosecha se tocó, no se tocó turismo, no se tocó capitales golondrina, ni encaje ni plazo, se tocó posición global neta de los bancos, bajaron de 5 a 4, importaciones no tocaron porque suponen que con la devaluación no van a tener un impacto. Digo, desarmaron todo eso, tocaron la mitad de las cosas, pero de esa mitad de las cosas se fueron derecho a la compra de dólares minorista, que es lo más duro y lo que muchos creímos que no iban a llegar a eso tan rápido. Roberto, gracias. Muchísimas gracias. Por haber venido. Tenemos que hablar de algo que, esto a mi criterio, es previo a esta crisis financiera, a esta crisis económica, es la crisis política, es la crisis de confianza, y que fue el problema que derivó en esta situación que estamos viviendo en este momento. Elegimos desde Hagan Algo resumirlo de esta manera. Si usted habla cada vez más con Macri, nadie va a peligrar, las elecciones no van a peligrar. Pero y si van no, a el problema no es que yo hable con Macri si yo no puedo resolver nada. No. Usted se da cuenta que yo soy igual que Esper, soy solo un candidato a presidente. Eso Y es el una verdad presidente- relativa. Y el presidente no quiero que depende se de un candidato a ¿Usted qué presidente para sostenerse. es el candidato a presidente que tiene más votos. No ignorará el peso presidente que tiene su El palabra. presidente tiene, pero yo no gobierno. No, Y claro. yo llegué, Pero claro. esos votos, lo que me piden es que no sea como Macri. Entonces no me pidan No le que piden cogobierne, únicamente que no sea como- me pidan que cogobierne con Macri. Que los argentinos estamos viviendo realmente a partir del resultado de las PASO un clima de preocupación y de angustia. Se ha generado una incertidumbre política con estas PASO y que han tenido lamentablemente consecuencias económicas. Néstor fue derrotado por 2 puntos en las elecciones del 2009 por un candidato de papel. Hemos perdido por 1,5 puntos, 2 puntos, y no tenemos ningún problema de reconocer la victoria de nuestros adversarios. Al otro día salió a trabajar y a construir de vuelta sin echar las culpas a nadie. Menos aún de agarrársela con la gente y provocar medidas que hagan daño a la sociedad. Y no se nos ocurrió decir, lo votaste a fulanito, ahora vas a ver. Si se confirmase que el kirchnerismo gana la elección en octubre o en noviembre, el problema va a estar. Esto es solamente una muestra de lo que va a pasar. Esto es solamente una muestra de lo que va a pasar. Lo votaste a
fulanito, ahora vas a ver, ¿viste? Te voy a subir el dólar, te voy a hacer tal cosa, te voy a hacer tal otra. Eso no se hace. Esas cosas no se le hacen a la sociedad, no se hacen a la gente, no es de buen ser humano. Caminando la provincia de Buenos Aires, veía el dolor contenido de la gente, cuando por ahí ir a los comedores y ver lo mal que está hoy todavía nuestra gente. Yo estuve muy peleada con el kirchnerismo, nos pasaron muchas cosas y la verdad es que me costaba mucho, pero mientras más caminaba, más me daba cuenta que a mí me podía costar un montón, pero que nuestros vecinos, nuestras vecinas necesitaban que nos juntáramos todos, que no había una cuestión de dirigencia, que había una necesidad de nuestro pueblo que había dejado de ser feliz. Para mí la política es la única manera de cambiarle la vida a la gente. Y empecé a sentir que era egoísta, que lo que estaba haciendo era muy egoísta, que me estaba mirando mi ombligo y que había que empezar a mirar cómo sacábamos a nuestros compatriotas de la situación en la que estaban viviendo. Moisés le dice, pero perdónalo, porque han sufrido tanto. Y entonces dice, si no, sácame del libro de la vida. Entonces Dios le responde, yo los perdono. Yo me siento así como Argentina, pero no los dejo sin castigo. Yo hoy le dije a una señora que trabaja conmigo, que se queja todo el día, le dije, andate a la iglesia y pedí perdón. Porque uno no se puede quejar todo el día. La señora que trabaja en mi casa viene todos los días cada vez más apremiada, porque... Sí. Malena, un ají rojo vale 100 pesos y la verdad le dije, andá y yo después veré cómo acomodo lo que yo tenga que acomodar. Le dije, andate a la iglesia y pedí perdón. Porque uno no se puede quejar todo el día. Como contribución a la gobernabilidad, hemos presentado un conjunto de medidas concretas, viables, urgentes, en el marco de un programa de emergencia alimentaria. Luis, habría que reflexionar un poco cómo funciona la Argentina, ¿no? El día viernes, para muchos periodistas que acompañaron al gobierno de Macri explícitamente, yo era un chirolita al que Cristina manejaba. Y el día martes, si no iba en socorro de Macri, no era un hombre de Estado. Y cuando salí y dije, paremos con la locura del dólar, me convertí en un estadista. Tenemos 59 días por delante hasta llegar a las elecciones. Y que transcurran de la mejor manera es mi responsabilidad como presidente. Pero nunca depende solo de un gobierno. Dijo que no depende la estabilidad solo de él. Debe estar contando los días. Por la política era un triunfador y ahora se ha transformado en un fracasado. Pregunta para Mirta. Bueno, espera, y ahí ¿Con Alberto? ¿Con Alberto? ¿A la Casa Rosada se te invita? Y sí, ¿por qué no? Y sí, iría, sí. Pero no lo vas a invitar acá, no te va a invitar. Si vos no los invitás acá. No, yo dije que no lo iba a invitar. ¿Ahora tampoco? No, ahora he cambiado de opinión. Soy panqueque yo también. Quiero pedir disculpas. Ayer tuve un exabrupto con respecto a nuestro presidente, el señor Mauricio Macri. Así que pido disculpas por lo que dije. No se volverá a repetir. Uno a veces, yo hago televisión en vivo y a veces se va a las cosas, vienen los pensamientos a la cabeza y uno los larga y hay que cuidarse. La televisión es muy peligrosa, hay que estar muy atento, así que 1000 perdones. No se volverá a repetir. No voy a repetir la palabra porque no quiero hacerlo. Un fracasado. No se volverá a repetir. Como sea, yo sigo apoyando a Cambiemos, quiero que lo sepan. Soy panqueque yo también. En instantes vamos a estar hablando con Daniel Arroyo sobre las consecuencias sociales de esta crisis financiera, sobre lo que vive la gente día a día, lo que percibe además el ciudadano a pie de la República Argentina a propósito de cuestiones que este canal viene abordando allá hace 4 años o más también, y tiene que ver con las urgencias cotidianas de las que, bueno, Daniel Arroyo se viene ocupando hace mucho y lo vamos a estar conversando en instantes con él. Noé, si hoy, no sé si estuviste hablando, yo pude hablar con poca gente, pero con los que hablé del gobierno,
fue lo que volqué al inicio, ¿no? La palabra tristeza, qué triste que termine así. Y bueno, una lectura de que el presidente no está atravesando el mejor de los días, digamos, a propósito de esto. Claramente, pero además hay que decir, el gobierno está desde el 11 de agosto sumido en una cantidad de internas y de peleas y de discusiones y de intentar trasladarse de unos a otros la culpa por la derrota, que la verdad es abrumadora y que en este momento de crisis no habla bien de la gestión, porque están muchos enfrascados en ver cómo se dirime esa discusión interna, más que en gestionar lo que tienen que gestionar justamente para que la crisis no sea tan dura. Hay, por supuesto, un sector muy claramente enfrentado con el jefe de gabinete Marcos Peña. El presidente ha dicho hace pocos días responsabilizar o culpar o criticar al jefe de gabinete es criticar al presidente. Entonces podemos decir que quienes están enfrentados con Marcos Peña están también enfrentados con el presidente. Son María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, bueno, ni que hablar de Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, el resto de quienes venían diciendo acá hay que tomar medidas para acompañar este momento de crisis desde mucho antes de que esta crisis se agudizara al nivel en que se agudizó ahora. Relanzó María Eugenia Vidal su campaña para la gobernación, sabiendo que los 18 puntos que le sacó Axel Kicillof son indescontables, pero lo hizo alejada del presidente y después de haber tenido varias reuniones en las que llegó a pedir que dé la cara a Nicolás Dujovne, ¿no? A quien le venían reclamando este tipo de medidas, también los radicales que ya están pensando a dónde van a ir, no te digo el 10 de diciembre, el 27 de octubre. El 27 de octubre, dicen los radicales, Cambiemos no corre más. Entonces también hay que ver eso y hay que ver esta disyuntiva que viene mostrando el gobierno entre quién es el vocero de la campaña y quién es el vocero de la gestión, ¿no? Con una Elisa Carrió realmente desatada en los medios. Ahora, tengamos en cuenta que el 27 de octubre no solamente se va a elegir, en caso, bueno, que efectivamente, ocurra todo esto, ¿no? Digo, no me quiero meter en camisa de 11 varas. La televisión es peligrosa, dijo. La televisión es peligrosa. Bueno, perdón, hablando de televisión peligrosa, tenemos Superclásico, creo que es el 1 de octubre. Sí. Tenemos debate presidencial el 13, el otro debate presidencial el 20, el 22 el otro Superclásico, el 27 las elecciones. Digamos, ese va a ser el mes de octubre, un mes pesadito, digamos, a nivel social. Pero digo, no solamente se elige poder ejecutivo o cargos ejecutivos, presidente, gobernadores, intendentes, etcétera, sino también que esas elecciones son muy importantes para la composición del Congreso de la Nación, a través de eso la composición del Consejo de la Magistratura, a partir de eso lugares en diferentes sectores claves del funcionamiento del Estado. Sí. Entonces, también hay algo que es, si Cambiemos quiere todavía ser una expresión política y no quiere ser el radicalismo del año 2001, por eso yo interpreto que las medidas de hoy tienen que ver con eso, porque internamente hay mucha gente que hizo muchas macanas en el gobierno, fundamentalmente vinculado a lo judicial, que le debe estar diciendo al presidente, si nosotros no somos una fuerza política, yo el 28 estoy en Comodoro Pi. No el 11 de diciembre, el 28 de octubre. Estoy en Comodoro Pi. Honestamente es muy difícil que salga como salga la elección, Cambiemos continúe unido. Como fuerza política. Exactamente. Claro. Ahí va a haber una dificultad. Así que les tengo que pedir a ustedes dos breves. No, yo creo que hay un componente de características ideológicas en las medidas que tomó el gobierno, una visión, yo no sé si decir de clase, pero sí hay una cuestión ahí muy importante, que el gobierno ahora empieza a borrar, ¿no? Que escribió durante estos años, mientras se daba todo esto que estábamos marcando, el endeudamiento como una política sistemática, prácticamente la exclusión de algunos sectores de la economía de lo que es el motor cotidiano que tiene cada uno de los países para poder funcionar y crear trabajo. La industria se la dejó de lado también. Pasaron muchas cosas, como dice el gobierno, y mientras tanto todas las decisiones que se tomaron ¿para qué? Bueno, para que un sector de la economía, digamos todos los sectores que dan servicios públicos, el sector de los combustibles, las entidades financieras en general, llevaran a cabo un
un ciclo de negocios con rentabilidades realmente muy importantes. ¿Cuál es el broche de todo esto? Que esas rentabilidades pasen a moneda dura, a dólar, y que esos giros puedan hacerse, cosa que ya se hizo hasta ahora. Ahora llegó el momento de cerrar ese ciclo. ¿Cómo se lo cierra? Y bueno, ahora sí que los exportadores traigan los dólares al país. ¿Por qué? Bueno, porque ya de alguna manera esa restricción me hizo que me endeudase en bonos e hiciese muchísimos negocios con bancos internacionales, que me endeudase con el Fondo Monetario y también de alguna manera llevase a cabo este otro tipo de negocios. Bueno, ahora ya que se terminó todo eso, ahora pongamos las restricciones lógicas que tendría que tener la economía y que no tendríamos que haber sacado a fines del año 2015. O sea, vos lo que estás diciendo es que esto... Para mí esto empezó y cerró. Le pusieron un brochecito y ahora que lo agarre el que viene. Mirá, así como lo agarré, te lo estoy entregando ahora. Nada más que en el medio hay 100.000 millones de dólares de deuda. Pero eso es un detalle. Yo, solamente para generar un poco de polémica, yo creo que Cambiemos vino a hacer un proyecto refundacional en la Argentina. Yo no creo que hayan venido, no es lo que vos dijiste exactamente, pero no creo que hayan venido a hacer negocios e irse, como es una de las versiones que circula. Creo que si hubieran podido seguir, suponiendo que pierdan, hubieran seguido. Creo que no tuvieron opción. Creo que están haciendo muchas cosas, como dice Noé, que se dirigen a tener el dólar planchado. Todo es para eso. Reestructurar, defoltear deuda en pesos, solamente para que los pesos no vayan al dólar, es increíblemente una medida de este gobierno y lo hace para tener el dólar planchado. Y el control de cambios es para tener el dólar planchado, no porque crean en el intervencionismo estatal. Creo que como proyecto refundacional, el sopapo que recibieron en las elecciones del 11 de agosto fue claramente un golpe a eso. No cambiaron la subjetividad de los argentinos, en el medio está el peronismo, en el medio está el sindicalismo, en el medio está una disputa por los ingresos, una barrera que la sociedad cree que no se puede traspasar en materia de derechos. Como proyecto de clase que vino a generar ganancias concretas, específicas, claramente lo hicieron. Les hubiera gustado seguir un rato más, a mí me parece, pero entiendo y comparto lo que dice Julián. Están haciendo algo para que se cierre el círculo, llegaron levantando el cepo, se van poniendo control cambiario para ser un poco más defensores de la intervención del Estado, que está muy bien. Exactamente. Noé, ¿pasamos al frente? Por supuesto. Muchísimas gracias, Julita, por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y en instantes vamos a estar hablando con Daniel Arroyo, que... Siempre tengo el mismo problema acá con los pantalones. Dos cosas, ¿no? Hoy se hablaba del fracaso de Macri. Me parece, la veíamos a Mirta, que parece que pestañee la señora si necesita ayuda. Pero digo que hay algo de eso, ¿no? Fue muy exitoso el presidente en toda su carrera. Digamos, bueno, obviemos el sector privado, que siempre está la relación con el padre como un factor ordenador de eso. Pero en Boca Juniors, en la ciudad de Buenos Aires... Y llegó a la presidencia en su primer intento. Digamos, es muy difícil no calificar a alguien de exitoso en ese sentido. Después, todo ese éxito queda, hay que ver cómo te recuerda la historia, pero hundido en tu última experiencia pública, hasta el momento, por supuesto, que es una gestión que claramente se puede tildar como un fracaso. Entonces me parece que las dos Mirtas pueden convivir bien. Me están criticando mucho en redes porque te robé la lapicera, así que ahí está. Caco total. Bueno, no se puede creer. Las cosas me dicen la producción de Leandro Gabriele es tremendo. Y vos lo que acabas de decir, amarilla. Bueno, ¿qué va a pasar en el Congreso con el proyecto de ley? Bueno, lo decíamos hace un rato, se supone que va a entrar mañana al Senado. El gobierno lo había anunciado para el viernes, después dijeron no, queremos chequearlo con la oposición, ultimar los detalles con la oposición para garantizarnos que no va a haber un rechazo de plano apenas ingrese al Congreso, así que lo vamos a mandar finalmente el lunes. Vamos a ver si mañana efectivamente aparece el proyecto de ley o si van a seguir esperando hasta el miércoles, que es el día que va a ir el ministro Hernán Lacunza al Senado. Ingresa mañana. Lo que dijo hasta ahora Lacunza es que va a ser un proyecto para renegociar la deuda en pesos y bajo ley nacional. Lo que decía recién Julia respecto de lo llamativo, ¿no?, de esta decisión, porque es deuda en pesos. Lacunza dijo que proponen un canje voluntario, sin quita de capital ni intereses. Supuestamente esto es lo que le va a proponer el gobierno al Congreso, que sancione una ley invitando a quienes quieran canjear
esta deuda voluntariamente sin quita de capital ni intereses. El miércoles va la bicameral de control de deudas, el miércoles a las 15. Esta comisión no es la que va a tratar finalmente el proyecto, porque el proyecto entra por el Senado y lo tratan otras dos comisiones. Pero el ministro va a esta bicameral de control de deuda a explicar las últimas medidas ante los legisladores. Recordemos que de las comisiones pueden participar todos los diputados y senadores, no es necesario que integren la comisión, así que muy probablemente haya muchos opositores interesados en conocer las respuestas del ministro. Podría participar, por ejemplo, Axel Kicillof, diputado nacional, ex ministro de Economía, candidato a la gobernación bonaerense. Sí, que le deben estar picando los codos porque le pidieron... claro, a todas sí. luces, el hecho de ser candidato a gobernador, uno diría prácticamente electo, sí. O sea, falta una... No quiero decir una formalidad porque Argentina, ¿no? Pero con una diferencia claramente indescontable. Claramente sí, indescontable. Desandar el perfil de economista para el perfil de gobernador, claramente. Entonces, pero me imagino que debe tener muchas cosas para decir porque lo corrieron mucho durante mucho tiempo a Axel Kicillof por medidas de esta naturaleza y que además yo no sé, no estoy capacitado para decir si son mejores, si son peores, etcétera. Ahora, lo que estoy seguro y me acuerdo muy bien es que ante cada negociación de esta naturaleza, fundamentalmente con acreedores externos, con el fondo, etcétera, bueno, el kirchnerismo nunca fue al fondo, pero sí ADI, Club de París, se encerraban y si era necesario estuvieran 48 horas seguidas discutiendo los acuerdos, lo discutían. Acá Duhovne fue al Fondo Monetario Internacional a renegociar un acuerdo, renegoció en 1 hora y media. Eso es decir sí, 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 y el resto es una charla de viajes, de... Una cosa muy impresionante. Y tengamos en cuenta que ni antes ni después de eso pasó por el Congreso, ¿no? Bueno, que es algo que claramente le van a decir al ministro Lacunza el miércoles. Tenemos otra placa con las reacciones que pudimos palpar hoy, tantear hoy en el arco opositor respecto de este paquete de medidas. Lo que dicen, sobre todo en el Frente de Todos, es que se abren ahora 48 horas cruciales para saber si el gobierno logra con este paquete de medidas estabilizar la situación o no. Recién el martes a la tarde, miércoles a la mañana, dicen vamos a saber si sirvió o no sirvió esta última decisión. Dicen que el gobierno comprendió que finalmente debía cuidar las reservas y al sistema financiero y por eso la decisión, que si la situación seguía como hasta el viernes pasado, el desembolso del FMI nunca iba a llegar, esto es lo que hablábamos antes, y insisten también en pedir algún otro tipo de medidas que resguarden la capacidad de recaudación del Estado, entre ellas la necesidad de retocar las retenciones que quedaron fijas y en pesos para un sector que tiene ingresos en dólares, se le han licuado muchísimo con la última devaluación. Gracias. Por favor. Me voy a hablar con Daniel Arroyo, conversamos sobre todo esto recién. Les decíamos y les anticipábamos que la situación social, o en realidad sectores vulnerables a este tipo de fluctuaciones en el tipo de cambio, son los más perjudicados. Gracias por venir, Daniel. Un gusto, en serio. Hicimos la previa de cuál iba a ser el recorrido del reportaje. ¿Cómo está la cosa abajo? Muy mal. Básicamente hay 3 problemas. Uno es un problema de hambre. Hambre es mate cocido y un pedazo de pan a la noche, es más gente en los comedores comunitarios, más chicos se quedan a comer en las escuelas y tensión, porque hay menos raciones que la cantidad de gente que va, entonces todo el mundo sale corriendo a ver cómo hace para tapar las cosas. Una ONG que da medicamentos, se le viene un montón de gente, no tiene los medicamentos, porque tiene los que tiene nada más, se genera mucha tensión. Hay un problema de hambre y de mucha tensión que tiene que ver, en esencia, con la suba permanente del costo de los alimentos. Vos decís que, que esta situación de hambre pueden derivar en microsituaciones de violencia. Sí, derivan permanentemente en microsituaciones de violencia. Hoy hay un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro, que la pasa mal, que está complicado. Eso es, o depresión o violencia cotidiana. No va a explosión esto por varias razones. Una, porque están los movimientos sociales, las iglesias, las escuelas, los municipios, un montón de gente poniendo el cuerpo, haciendo y colaborando. Mucha gente solidaria. Una señora monta un comedor delante de la casa, se le viene un montón de gente, sale a comprar fideos y harina, hace lo que puede. Hay un problema de hambre y de malnutrición hoy.
Un segundo problema es el endeudamiento de las familias. Esto que ustedes explican en términos generales es todo el mundo de plata en Argentina. La persona que tiene tarjeta de crédito paga el mínimo para tirar para adelante, 170% de interés anual. El que va a la financiera de esquina, 200%, y el que va al que vende droga termina vendiendo hoy lo que puede, como sea, y dando crédito diario. Hay un problema de endeudamiento de las familias y todo el mundo debe y no alcanza la plata. Están paradas las changas y no alcanza la plata y todo el mundo debe. Ese es un problema serio. Para mí, el conflicto social que va a venir en Argentina tiene que ver por ahí. Y el tercero, el tema del parate del trabajo. Si vos vas a las 3 de la tarde a un barrio, vas a ver gente sentada en la puerta de la casa sin nada que hacer. Eso quiere decir que no hay changa. La pobreza es un plan social y además gasista, plomero, carpintero, alguien que hace changa. Se cayó esto, el plan social le quedó muy bajo. 2.600 pesos de asignación por hijo hoy realmente no alcanzan. Todo eso es una situación muy complicada que se vive en los barrios, con mucha gente poniéndole el cuerpo y ayudando. Ahora, me surgen dos preguntas a propósito de esto. La primera es, que hay evidentemente una cultura solidaria en la Argentina, de la que vos mencionás sin mencionar. ¿Qué pasaría si no existiera esa cultura solidaria? No, se hubiera complicado del todo. Hoy claramente lo que está sosteniendo la Argentina es la sociedad civil. El Estado se corrió, hace algo de asistencia, tiene algunos bolsones de alimento, pero se corrió. Como el Estado se corrió, cada uno va por la libre, y ahí sale lo mejor y lo peor. El pibe que se mata estudiando, el que vende droga, el que va al trueque, que cada uno le sale lo que puede y como puede. Esa es la realidad social argentina hoy, con un montón de gente ayudando y colaborando. El gobierno nacional efectivamente ha hecho más entrega de bolsones de alimento. Hoy está complicado porque no está entregando todo lo que se necesita. Yo creo que el gobierno mañana tiene que anunciar la emergencia alimentaria. Emergencia alimentaria es una cuestión administrativa que le permite sacar partidas de otras áreas, volcar en los comedores, volcar en comedores, en merenderos y hacer trámites licitatorios rápidos. O sea, ¿Por qué no lo ha hecho todavía? No lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. Yo pensé hasta las elecciones que la palabra emergencia le caía mal, pero hoy no entiendo. La emergencia te ayuda. Si mañana hay una inundación, vos tenés que salir a comprar colchones y comprar colchones ya. La emergencia te permite sacar partida de otros lados y comprar rápidamente colchones. Bueno, eso es lo que hay que hacer con los alimentos. Hoy no comprendo por qué no lo hace. Declaró, después le quiero preguntar a Noé, pero no sé si sigue rigiendo, pero había declarado en su momento la emergencia en seguridad. Sí. La ministra Bullrich, con lo cual supongo que, atento a la situación que estamos transitando, la emergencia alimentaria sería algo natural. Yo cada vez que escucho a un funcionario digo, bueno, en algún momento va a decir, aparte de las medidas financieras, que va a declarar la emergencia alimentaria, que rearma partidas y que vuelca en los comedores. No lo está haciendo. Los chicos hoy en la provincia de Buenos Aires están comiendo por 27 pesos por día. Comían mal hasta hace 20 días. Hoy que aumentó todo 30% es imposible, se ha puesto muy dura la cosa. Realmente. Daniel, ahora, acá hay una situación mirando hacia el futuro, que es, a quien le toque gobernar, hoy el favorito es Alberto Fernández, tampoco es que va a llegar a la Casa Rosada y va, como se dice brutalmente, a poder subirse a un avión y tirar alimentos, medicamentos y dinero a la población. Digamos, va a tener una situación muy difícil, con un banco central que no sabemos cuántas reservas va a tener, con una recesión muy profunda, con un desempleo alto. Digamos, en restricción, en un contexto de recesión, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista social? Yo creo que el 10 de diciembre a las 10 de la mañana, y lo he hablado con Alberto, hay que hacer 4 cosas. Una es regular la canasta básica de alimentos, los 11 productos que son la canasta básica, regular, controlar, establecer ley de góndolas, que nadie tenga más del 30% de la góndola, y fomentar el desarrollo de pequeños productores, que hay muchos en la Argentina con crédito a tasas bajas. Eso es lo primero. Comer tiene que ser barato en la Argentina, tenemos que saber cuánto sale comer, y regular el precio de los 11 productos de la canasta básica es fundamental. La caída social solo va a tener piso si resolvemos el tema del costo de los alimentos básicos. Lo segundo que hay que hacer es armar un sistema de crédito no bancario. Es muy fácil de hacer. De los 600.000 millones de pesos que es la política social, hoy tomar 20.000, rearmar partidas, nada raro, ni nuevos impuestos, y volcar en crédito a tasa del 2 o 3% anual, como tiene Chile, como tiene Ecuador, como tiene Brasil, con crédito no bancario para máquinas y herramientas, para el carpintero tenga una sierra circular, para quien cose ropa en su casa tenga una máquina de coser, y para desendeudar a la familia. Tercero, hay que cuidar los sectores donde trabajan mujeres y jóvenes. La industria textil hay que cuidarla en Argentina, porque trabajan mujeres y jóvenes. Ahí hay 30% de desocupación. Cuidar esos sectores. Y cuarto, hacer obra pública de pico y pala. Reorganizar la obra pública que hay hoy en términos de vereda, cordón, cuneta, núcleos húmedos, vivienda social, mucha gente trabajando. Eso es un programa de emergencia. Haciendo esas 4 cosas, parás la caída. Eso es emergencia, hay que hacerlo el 10 de diciembre a 10 de la mañana. Es un torniquete a la crisis. No te cambia la realidad social, pero paramos. Hoy estamos cayendo todo el tiempo, paramos de caer. Después hay que reconstruir, pero primero hay que caer, hay que parar de caer. Lo que hay que hacer el 10 de diciembre es eso.
Yo hace muchos años que pienso, si alguien quiere tirar un montón de gente en la banquina, tiene que hacer 4 cosas. Subir los alimentos, subir el transporte, tirar abajo el textil y la construcción. Y siempre pensaba, nadie va a hacer eso porque es una locura. Bueno, ha pasado en Argentina. Entonces, reconstruir eso mínimo, para ponerle un piso, hay que hacerlo el 10 de diciembre a las 10 de la mañana. No es... Daniel, buenas noches. Buenas Ustedes noches. en el Congreso, si se unieran todos los opositores, tendrían una mayoría para, por ejemplo, sancionar la emergencia alimentaria. ¿Tienen algún plan respecto de esto, alguna estrategia? Sí, nosotros queremos exactamente que el Congreso se reúna y que declare la emergencia alimentaria. Hay varios proyectos, yo tengo un proyecto, hay varios proyectos sobre el tema de emergencia alimentaria, hay que hacerlo. ¿Qué nos pasa en el Congreso normalmente? Como no funcionan las comisiones, nos juntamos quienes somos opositores, damos quórum, arrancamos y hacen falta las 2/3 partes de los votos para aprobar algo. Entonces ahí baja el oficialismo y nunca conseguimos los 2/3. Yo supongo que lo va a hacer. Si el gobierno acelera y declara directamente la emergencia, está bien para mí. Si no, nosotros tenemos que juntarnos claramente y hacerlo. Emergencia alimentaria es un instrumento básico. Realmente no comprendo cómo el gobierno no toma un instrumento que está a mano para ayudar y atender lo de los comedores. No logro comprender. Juli. Sí, Daniel, quiero preguntarte, vos recién hablabas de algunas cuestiones que hay que hacer en materia social. Esta semana se discutió el salario mínimo y obviamente, dentro de esa discusión, los sectores sociales pretendían algún tipo de incremento que le empate a la inflación. No se consiguió esto, el salario mínimo termina subiendo 35% cuando la inflación, yo creo, no va a estar por debajo durante este año del 60%. Digo, en ese sentido, jubilaciones, pensiones, asignaciones en general, ¿te parece que son de urgencia en este momento y hay que esperar hasta el 10 de diciembre recién para empezar a tener algún tipo de cambio cualitativo en estas cuestiones? Yo primero creo que los movimientos sociales son parte de la solución de la Sí. Argentina, no del problema, y hay que trabajar fuertemente con los movimientos sociales. En parte esto no se desacomoda por eso. El salario mínimo estaba en 12.000 pesos, pasó a 16.000, va a pasar en octubre a 16.800. Hay una parte de los planes sociales que se llama el salario social complementario, que es la mitad de esto, o sea, van a subir. El salario docente es el 20% arriba del salario mínimo, entonces también se va a acomodar, quedó totalmente desfasado. Para no ser pobre, en julio, una familia necesitaba 32.000 pesos, nosotros en octubre vamos a tener la mitad, 16.000 pesos como salario mínimo. Lo que hay que hacer es aumentar claramente. Yo espero que el gobierno pueda hacer algo con esto. Alberto Fernández ya planteó con claridad el tema de los medicamentos y el tema de que recuperen el 20% de los jubilados. Acá hay un problema brutal. Básicamente lo que hay acá es una catástrofe social porque los más pobres tienen hambre, porque los que hacen changa están trabados, porque hay 300.000 personas que se quedan sin trabajo, porque los que tienen trabajo, las paritarias quedan por debajo de la inflación, porque el docente que tiene 2 cargos se endeuda y el fletero que no le bajó el laburo, que labura todo el día, se funde trabajando. No hubo otro momento en la Argentina que toda la estructura social se quebrara. Hay un problema de pobreza, hay un problema de informalidad laboral y el que sigue trabajando se quebró. Solo se va a recomponer recomponiendo los salarios, poniéndole plata en el bolsillo a la gente, como es lo que dice Alberto Fernández, y empezar a mover la economía. Hay que hacerlo. Yo espero que el gobierno abra los ojos. Si decreta la emergencia alimentaria, si hace aumentos ahora de emergencia para jubilados, para el salario mínimo, tendría que hacerlo y todos vamos a acompañar, porque la verdad esto está menos que agarrado con alfileres. Yo creo que nadie tiene que tirar piedras, nadie tiene que encender la mecha, todos tenemos que ayudar. Ahora el gobierno tiene que abrir los ojos de que realmente no alcanza la plata y por eso todo el mundo se endeuda a tasas alocadas. La persona que no le alcanza saca 10.000 pesos en la financiera de esquina y devuelve 30.000. Eso no es crédito, eso es directamente robo. Pero lo devuelve. Lo devuelve porque no le queda otro y porque va en el circuito. Claro, pero siempre tuve esta, corregime, pero siempre tuve una idea que es, el argentino devuelve el crédito. Sí, No te porque- hablo del crédito con el que se endeuda con el tranza del coso, que es a coacción, sino con la Lo devuelve. financiera de la esquina. Hay una cultura de devolución, pero más que sean créditos usurarios, que tenga que vender la Sí. heladera, el televisor, etcétera. ¿Por qué ocurre Por eso? dos cosas. Uno, porque hay una cultura de devolución. Y segundo, porque les conviene a quienes dan crédito tenerlo agarrado. Vos no te alcanza, no podés, vas y no hay problema. Sacamos fotocopia de DNI de vuelta y vamos con otro crédito. El ANSES dio créditos al 50% de interés. Impresionante. 2,5 millones de personas lo tomaron en 15 días. Una persona cobra 2.600 pesos de asignación por hijo, el Estado le está reendeudando. Se anunció como una buena noticia eso. Una locura. 2017. Pero ahora de vuelta, lo acaba de dar ahora. Sí, Hace y ahora pocos lo- y meses ahora lo dio los que llaman los créditos Argenta, volvió a dar ahora el 50%. Un jubilado que cobra 11.500 pesos, el Estado lo está reendeudando.
¿Qué va a pasar eso en la práctica? Hay un día que no van a poder pagar y van a caer los fondos de seguridad social. Es una locura porque estás reendeudando a la familia y es una locura pensando en el sistema jubilatorio. Estás dando crédito con algo que no se va a poder recuperar y van a caer los fondos de seguridad social. Daniel, ¿hablas con alguien del gobierno sobre esto? Digo porque se presumía, o por los vasos comunicantes que tiene Carolina Stanley con los movimientos sociales, que ella tenía una, sin ser algo extraordinario desde el punto de vista de la comprensión de lo que ocurre en el tejido social, una sensibilidad mayor que el resto del gabinete. ¿Tenés vínculo con ella? ¿Has hablado alguna vez? ¿Conversás con alguien del gabinete y le decís, che, despiértense porque esto está muy finito? He hablado varias veces con la ministra, con la gobernadora, con el jefe de gabinete, con Marcos Peña. Me queda claro que Carolina Stanley y parte de su grupo es gente, buena gente. Ahora, en términos prácticos, ¿qué hicieron con la política social? La llevaron al siglo XIX. Desarmaron todos los programas de capacitación, de jóvenes, de crédito, de apoyo económico, todo lo que potencia para lo que se llama movilidad social ascendente, para ir para arriba, y terminaron armando bolsones de alimentos. Y hoy casi no tienen plata para entregar bolsones de alimentos. O sea, objetivamente, la política social ha tenido un problema serio. Hablé varias veces con el jefe de gabinete y siempre que yo planteaba algunos de estos temas, alguien sacaba un cuadro, un dato y decía, no es tan así, porque mirá que este dato, porque mirá que este cuadro. Y la verdad que la realidad termina imponiéndose. Para mí el gobierno perdió noción de realidad. ¿Hace cuánto? Yo creo que hace un año. A mí me parece que hace un año se quebró la relación de la sociedad con el gobierno. En el 2017, yo fui electo diputado en la elección que ganó el gobierno. Yo lo vi como un matrimonio que lleva 2 años, que uno dice, esto va mal, está complicado, pero son 2 años, vamos a ponerle pila y lo sacamos adelante. Después de eso, el gobierno leyó mal, leyó que le estaban diciendo, vamos bien, lo que le dijo a la sociedad, mira, estamos mal, pero son 2 años, yo quiero que esto funcione. De ahí vino la reforma previsional, vino los diversos ajustes, la devaluación, el Fondo Monetario. Hace un año la sociedad dijo, ya está, este camino no es para mí, no es para el ciudadano de pie. Lo que no veía era por dónde iba la cosa. La unidad del peronismo, y Alberto para mí, haciendo campaña con propuestas en la última etapa, fue lo que la sociedad dijo, es por acá. Pero hace un año que está quebrada la relación de la sociedad con el gobierno. Y eso es complejo, porque realmente hay un desenganche. El gobierno es una idea horrible de lo que es la Argentina, soja, minería, sector financiero y salarios bajos. Ese esquema deja 20 millones de personas afuera. El gobierno es una estructura de negocios. El que tiene que controlar el precio de los alimentos está del otro lado del mostrador, dueño de los supermercados. El que tiene que controlar los medicamentos lo mismo. El que tiene que controlar el precio del combustible libera el precio del combustible. Pero además de una idea horrible y una estructura de negocios, perdió noción de realidad, no camina. Daniel, gracias. De veras, por haber venido. Un placer, como siempre. Gracias a vos. Nos vamos a Mendoza. Está Eleonora, una colega local allí, con Anabel Fernández Agasti y un grupo de jefes comunales, porque hoy hubo elecciones locales. Eleonora, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Estamos aquí en el búnker del PJ, en donde realmente el intendente ha hecho una muy buena elección. Fue reelecto con casi el 60% de los votos. Emir Félix encara a partir de mañana una nueva gestión, por supuesto. Felicitaciones en principio, pero la realidad es que mañana hay que arrancar una gestión en la intendencia en el marco de una coyuntura nacional bastante complicada, por cierto, ¿no? Después del DNU de la jornada de hoy. Sí, por supuesto. Yo te diría que ya desde el miércoles jueves, ya empezaron a complicarse las cosas, porque son muchas las empresas que venían defendiendo su dinero, su capital de trabajo en fondo de inversión, pero que lo usaban para gastos operativos, para pagar sueldos que tienen que pagar ahora entre el 1 y el 5, para pagar costos de servicios y un montón de cosas, y realmente ya la situación venía muy complicada. Creo que el DNU es una consecuencia, pero la situación, el DNU creo que es tardío. Yo no he podido estudiar claramente lo que va a generar el DNU. Hemos estado en campaña todo el día, vamos a tratar de analizarlo en el transcurso de la noche para ver cuáles van a ser en el análisis, que bueno, escucharemos también a nuestros periodistas, ver cuáles van a ser las consecuencias de este DNU. Pero la verdad que la situación para nosotros ya venía agravada. Anabel Fernández Agasti, candidata a gobernadora de la provincia, ¿se espera que lo que pasó aquí en San Rafael, lo que pasó en las primarias a nivel nacional, tenga un correlato también en la provincia? Bueno, la verdad que estamos muy contentos por el apoyo de los mendocinos a nuestros intendentes. La realidad es que estamos contentos y nos da mucha fuerza para seguir de cara al 29 de septiembre, que son las elecciones a gobernador o gobernadora, pero con prudencia y con mucho respeto por la situación que se está viviendo en el país, y que provincia de Mendoza no escapa
a la terrible situación de empobrecimiento de la gente y de desesperación. Mañana esperaremos cuáles son los resultados de esta medida, que no tengo dudas cristaliza lo que veníamos diciendo, una crisis económica que le ha llegado a todos los argentinos y también a los mendocinos. De 4 elecciones departamentales, 3 quedaron en manos del PJ. ¿Cuál es la lectura política que haces con respecto a esto? Bueno, el apoyo contundente a las gestiones de nuestros intendentes, por amplia mayoría nuestros intendentes han sido revalidados, así que bueno, te repito, es mucha responsabilidad y vamos a seguir el día de mañana, como todos los argentinos, nos vamos a levantar temprano para seguir trabajando, honrando ese voto de confianza y siguiendo con fuerza y tenacidad para que Mendoza se prenda a esta nueva nación que nos propone Alberto y Cristina, que es una alternativa de producción y trabajo, que es lo que le hace falta a Mendoza. Iván, aquí el triunfo fue contundente, te decía, 60% para el PJ, 35% para el Frente Cambia Mendoza, así que bueno, por supuesto que todo es algarabía, más allá de esto que mencionaba, ¿no? La complejidad que surge a partir de este DNU y por supuesto todos estamos al tanto de la crisis económica que atraviesa la República Argentina. Eleonora, muchísimas gracias y felicitaciones a quienes han ganado. Un abrazo grande. Un placer, hasta luego. Hacemos una pausa muy pero muy cortita. Al regreso, información que ha llegado en estos minutos a los celulares de Julián Guarino y de Noelia Barral Grijera. En 2 minutitos estamos con ustedes.